aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión. Nuestro Dios es maravilloso. Nos ha dado la oportunidad de conocerle a través de confesar que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas y nos perdonó de nuestros pecados, nos salvó y nos trajo a su reino admirable. Amén. Es una bendición el poder tener revelación de la palabra y creer lo que el Señor nos ha dado. Amén. Vamos a orar para que la palabra que hoy vamos a compartir sea una palabra que nos dé esperanza de poder caminar conforme a la voluntad de Dios y que la Escritura en todas las bendiciones se cumpla en la vida de sus hijos. Y todas aquellas contradicciones a la verdad no sean parte de la vida de nosotros. Amén. Oramos. Padre, en el nombre bendito de Cristo te doy gracias, oh Dios de los cielos, por darnos la oportunidad de recibir tu palabra, palabra viva, palabra eficaz, palabra poderosa, que nos habilita para poder caminar como verdaderos hijos tuyos, siendo luz en medio de este mundo lleno de maldad y perversidad. Señor, que seamos nutridos con la revelación de la palabra para que nuestro caminar sea acepto delante de tu presencia. Muchas gracias, Espíritu Santo, por ayudarnos para darnos la guianza necesaria en este tiempo. En el nombre de Cristo lo declaramos. Amén y amén. Hoy vamos a compartir un tema bien importante, sencillo. En los días de entre semana, cuando predicamos acá, quiero ser bien objetivo bajo el testimonio del Espíritu Santo para recordar algunas verdades y practicar la verdad, como dice la misma Escritura, para que no seamos ninguno de nosotros atrapados por la religiosidad de ir a la iglesia y no haya un cambio, sino ser atrapados por la verdad, y la verdad nos hace libres para caminar ya no conforme a los principios, a los rudimentos de este mundo, sino a caminar bajo la dirección maravillosa del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a compartir un tema que hemos titulado En Cristo somos luz. Y para ello vamos a utilizar algunos textos bíblicos. Es tan profunda la palabra, tan exquisita la palabra, pero algunos puntos bien importantes que por revelación el apóstol Pablo compartió a la iglesia de Éfeso, y después vamos a ver cómo Jesús enseñaba a sus discípulos. Recuerde que Pablo no estuvo directamente en el desarrollo ministerial de Jesús en la tierra, sino que tuvo la experiencia sobrenatural de que el mismo Señor le enseñó las verdades del Evangelio. Esa experiencia que tuvo Pablo con Jesús es la misma experiencia que usted puede tener cuando cree que el Espíritu Santo lo guía a toda verdad y le enseña todas las cosas. Por eso dice, vosotros tenéis la unción y la unción misma os enseñará todo. Y esa unción es verdadera. No tenéis necesidad que nadie os enseñe, dice la Escritura. Realmente tampoco es para que todos agarren su Biblia y se aparten y anden como errantes, creyendo las verdades de la Biblia a su manera. Lo que le pido yo a Dios es que, como pastor, me centre en la verdad, no me aparte ni a la izquierda ni a la derecha, sino que sea fiel a la palabra, para que usted pueda estar en esa misma dirección. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia. Le exhorto, le recuerdo, para que usted siempre vea este mensaje acompañado de su Biblia, de su cuaderno que tienes profesamente para eso. Apunte, vuelva a estudiar, vuelva a escudriñar la palabra. Qué agradable es encontrarse uno que alguien le dice, pastor, quiero que me
¿A dónde quiero que me explique esto? Ayer recibí una llamada de una hermana y me pedía explicación de algo que habíamos predicado hace un tiempo atrás. Y eso es importante, porque si se escudriña la Escritura, vamos a encontrar la verdad y la verdad nos hará libres. Amén. Entonces también cuando vaya al culto, lleve su Biblia. Mire, no estoy en contra de las Biblias electrónicas. Yo uso mi computadora porque me es más cómodo. También es ecológico porque no estoy utilizando el papel. Pero utilizo mi Biblia. Lleve su Biblia, subráyela, hágale anotaciones, lleve su libreta. Amén. Siempre no me cansaré de hacer esta exhortación. Aplíquese. No se distraiga cuando usted esté escuchando la palabra. Efesios capítulo 5, verso 8, dice la Escritura de una manera clara: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entonces es bien importante, para que nosotros andemos como hijos de luz, lo primero que tenemos es tener revelación como cristianos, que antes estábamos en tinieblas. Ahora, cuando estábamos en tinieblas, esas tinieblas no eran para nosotros tinieblas. Para muchos de nosotros era deleite, placer estar en las tinieblas, porque en eso habíamos sido atrapados en nuestros sentidos. Habíamos sido cautivados de una manera increíble y pensábamos que eso nos hacía sentir complacencia en nuestra personalidad. Y a veces el hombre veía las destrucciones, las cosas que podían estarse manifestando, pero sin embargo no le ponía atención. Por eso qué importante es que usted le ponga atención a la palabra. Antes éramos tinieblas. Entonces las tinieblas las reconocemos de mejor manera cuando estamos más en contacto con la luz. Cuando estamos en contacto con la luz, reconocemos las tinieblas. Entonces vamos a darnos cuenta que los placeres temporales del pecado que ofrece la vida mundana son tinieblas. Y tal vez algo que usted pensó: no, eso no es malo, eso es extremista, pero yo no lo voy a convencer. ¿Sabe quién nos va a convencer? Cuando usted empieza a practicar la verdad, como lo vamos a ver más adelante. Entonces Dios está interesado en que podamos tener una vida totalmente diferente. Tenemos que depender del Espíritu Santo para discernir cómo esas obras de las tinieblas, ya estando nosotros en luz, esas obras de las tinieblas puede venir en una maquinación astuta, en una manifestación muy, muy sagaz del enemigo, que el Señor lo reprenda, pareciendo luz. Por eso hay que aprender a reprender las obras de las tinieblas, aun cuando parezcan luz. Entonces, porque es importante, pero hay algo bien claro: para aprender a reprender las obras de las tinieblas, tenemos que reconocerlas. ¿Y cómo las vamos a reconocer? Cuando nosotros estamos en comunión con la luz. Ahora soy luz en el Señor. Nadie puede ser luz sin el Señor. Entonces, vamos a ser luz en el Señor. Habla de comunión. Y cuando hablamos de comunión con el Señor, no es solamente una confesión de labios, sino es aprender a tener comunión con esa palabra viva. Por eso le hacía la exhortación al principio, la importancia que usted escudriñe la Escritura, que usted deje que la Escritura le alumbre el camino, porque escrito está que lámpara a nuestros pies es la palabra. Entonces es importante, no es una actitud impertinente de este servidor suyo, sino que es una demanda de la palabra para que usted y yo andemos como hijos de luz. Y para andar como hijos de luz tenemos que estar en Cristo, tenemos que estar en comunión con la palabra, tenemos que discernir la palabra. Entonces, cuando la luz sobreabunda en nuestras vidas, nos vamos a dar cuenta entonces claramente cómo son las obras de las tinieblas, y vamos a reprender las obras de las tinieblas, como dice Efesios capítulo 5, verso número 11, de una manera clara y contundente dice la palabra: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Cómo vamos a reprender? Estando claramente en comunión con la luz.
estando en comunión con la palabra, estando en comunión con Cristo, entonces vamos a ver claramente las tinieblas y nos vamos a tomar un reto, reprender esas obras que no son parte de los que ya estamos en la luz. Mis queridos hermanos, estamos en el mundo, pero no somos en el mundo. No estamos diciendo que nos vamos a retirar en su trabajo, no, hermano. No, hable a las personas, pero no participe de las obras de ellos. Que ellos participen de lo que usted hace. Por eso es normal las tertulias laborales, es normal las salidas. No estoy diciendo que se alejen, estoy diciendo que usted sea diferente cuando esté con ellos. Amén. Es muy distinto, no soy legalista. En ese sentido, soy legalista en que usted tiene que ser legalista a la hora de estar con esa persona. No se adapte a ellos. El Señor nos dice en su palabra que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Nosotros tenemos que participar. Jesús tuvo comunión con personas como rameras, prostitutas, tuvo comunión con cobradores de impuestos, tuvo comunión con personas inmundas, sí. Pero Él era luz y Él hacía que los que estaban en tinieblas vieran su luz y se convirtieran a su luz admirable. No Él se hizo a ellos. En cambio, los fariseos miraban y eran legalistas. Ellos eran así como que demasiado pulcros humanamente. Decían, no, este es chusma. Pero ellos eran tinieblas también. Pero su torpeza religiosa no les permitía, que ellos estaban en tinieblas y solamente miraban una diferenciación de lo externo. Entonces Dios no quiere que usted sea así. Dios quiere que usted no se vea usted como plus ultra, sino que usted se vea como luz, para llevar luz donde hay tinieblas, no que las tinieblas vengan. ¿Me explico? Entonces es bien claro que no participemos en las obras de las tinieblas, que ayudemos a los que están en las tinieblas, pero nuestra luz va a resplandecer, porque no es nuestra luz, sino estamos en Cristo y Cristo es nuestra luz. Amén. Tenemos que tener claro cuál es la dimensión de nuestra cobertura. Y cuando usted tiene claro cuál es la dimensión de su cobertura, cuando usted dice, soy hijo de Dios, he recibido el espíritu de adopción que clama Abba Padre, usted está diciendo, soy luz. Cuando usted dice, Dios es mi Padre, Jesucristo es mi Señor, usted está diciendo, yo soy luz. Amén. Dios es luz. El Eterno, el Olam, el Altísimo, el Dios Todopoderoso que se revela a su creación como el Padre, como el Cristo y como el Espíritu Santo. Dios es luz. La Biblia lo describe en 1 de Juan capítulo 1 verso 5. Esto es bien importante que le quede en su corazón. Este es el mensaje que hemos oído de Él, dice. Y os anunciamos, Dios luz y no hay tinieblas en Él. Aleluya. Diga usted conmigo con toda terminación, Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Amén. Ahora, entonces, cuando nosotros los cristianos decimos, Dios es mi Padre, yo soy hijo de Dios, tenemos que tener la misma naturaleza, si podemos llamar naturaleza, somos de la misma estirpe, somos luz, porque mi Padre es luz. Hace un tiempo, en la introducción de la Gran Comisión, cuando me grabaron la Gran Comisión, yo decía, en esa parte, me recuerdo esa entradita antigua, decía, somos del ADN. Entonces alguien me dijo, tenía razón en el plano natural. No es que ADN no existe, pero es una forma de explicar que somos de la misma naturaleza. Claro, el Señor no tiene ADN. El ADN nosotros lo tenemos en el plano humano, pero para poder explicar que éramos de la misma naturaleza, del mismo género. Por eso cuando la Biblia habla de que somos de la misma simiente, somos del mismo género del Señor. Y si Él es luz, nosotros somos luz. Y si Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él, no debe haber ninguna tiniebla
ningunas tinieblas en nosotros. ¿Me explico? Entonces, este es el testimonio que deberán de ver en nosotros. Nosotros somos luz. Amén. Diga usted conmigo, Dios es luz. Amén. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Y entonces, cuando el misterio de la piedad se le revela a usted, sabe que Cristo es Dios, es de la misma naturaleza del Padre. Y entonces, definitivamente, el unigénito que se convirtió en primogénito entre muchos hermanos es luz también. Entonces Jesús es luz y Él lo dijo de una manera clara, de una manera enfática, dijo: yo soy luz. Evangelio de Juan, capítulo 8, verso número 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mire qué tremendo. Diga usted conmigo: Jesús me habilitó para ser luz, porque tengo la luz de la vida. Amén. Mire, esto es tremendo. Si usted lo confesó y lo cree en su corazón, vea, dice la palabra, Él dijo: yo soy la luz del mundo. ¿Quién es la luz del mundo? Jesús. Y Jesús dice: el que me sigue. Pero ahora tiene que quedar muy claro: el que me sigue, literalmente dice: ay, yo soy seguidor de Jesús, porque va al culto, porque va a esto. Muchos seguían a Jesús, pero no muchos se convirtieron. Entonces, la trascendencia de no ser literales, sino por la ayuda del Espíritu Santo profundizar quién sigue a Jesús, es el que está siguiendo sus pisadas. Es aquel que es discípulo, aquel que está a través de las enseñanzas de su maestro, se está convirtiendo cada día igual que su maestro. Entonces el que me sigue está siguiéndole. Por eso nosotros, dice la palabra, bueno, ya me voy a meter un poquito, pero el que empieza a seguir al Cordero aquí en la tierra, le seguirá allá, como dice el libro de Apocalipsis. El que me sigue. Mañana le voy a hablar de eso. Empecemos a seguir a Jesús. Y entonces no tiene, el que sigue a Jesús, el que es discípulo de Jesús, el que ama a Jesús, el que está en la palabra, el que practica la verdad, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, porque lo tiene a Él. Mire qué tremendo. Jesús dijo: si aman mi palabra, mi Padre y yo haremos morada en Él. El Espíritu del Padre, el Espíritu de Cristo. Inclusive podríamos entonces tener algo de cambios en la enseñanza. Hemos hablado del parto gemelar, ¿verdad? Que nace primero el Espíritu de Cristo en nosotros y también viene el Espíritu Santo a nosotros. Pero ¿qué hay entonces cuando dice la palabra: vendremos a hacer morada mi Padre y yo? Al que ama la palabra, el que practica la palabra, el que obedece la palabra, el Padre y el Hijo vendrán. Y el Espíritu Santo también está. Entonces está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en ustedes. Y los tres son luz, los tres son de gloria. Por eso los que estamos creyendo que somos discípulos de Cristo, no andaremos en tinieblas, sino porque tenemos la luz de la vida. Tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dele gloria a Dios. Amén. Dele un aplauso fuerte al Señor. Amén. Somos luz. El Padre es luz, Jesús es luz y usted también es luz. Debemos de seguirlo, porque tenemos la luz de la vida y no tienen que haber tinieblas en nosotros. Tenemos que reconocer las tinieblas. No tenemos que tener comunión con las tinieblas, sino tenemos que reprenderlas. Verdades maravillosas que nos deben de nutrir para seguir adelante, firmes y convencidos, para darle la honra y la gloria al Dios bendito, al Dios maravilloso, al Dios santo, al Dios que ha tenido misericordia de nosotros. Levante sus manos, alábele, bendígale, porque Dios es bueno, porque Dios nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Bendito sea su santo nombre. Viva para glorificarle. No vivamos bajo molde religioso.
que haya en nosotros un testimonio que las tinieblas han sido disipadas por la luz maravillosa de Cristo. Amén. Verdades maravillosas. Entonces, los discípulos de Cristo tienen la luz de la vida porque tienen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jesús nos desató. Diga usted conmigo, Jesús nos desató. Amén. Mire, qué tremendo es decir que Jesús nos desató cuando nosotros estábamos perdidos en las tinieblas, en lo más profundo de las tinieblas. No solamente estábamos en las tinieblas, sino estábamos en prisiones de tinieblas. Estábamos no solamente en prisiones, sino teníamos yugos de tinieblas. De la misma manera que estaba Pablo y Silas. Pablo y Silas estaban en la cárcel, estaban en una fortaleza y en lo más recóndito, estaban en una mazmorra, estaban en la carceleta o en la prisión más profunda de la gran cárcel, y sobre todo eso estaban en un cepo. Si podemos llamarlo 3 cautiverios: el global, el individual, no, sería, ¿cómo explicarle? No, la cárcel general, la otra cárcel y los cepos. Si se salían de los cepos, seguían en cárcel. Salían de esa cárcel, todavía estaban en la otra cárcel. ¿Sí me estoy explicando? Ok. Así estábamos nosotros, en esas densas tinieblas, en esas macabras tinieblas. Pero lo macabro no se conoce hasta cuando se está en la luz. Lo terrible de estar en tinieblas es que hay una muerte espiritual, hay una condena, pero no se sabe hasta cuando se está aquí de este lado. Por eso vamos a vencer las tinieblas, porque la luz de la vida nos va a ayudar. Pero recuerde, Jesús lo desató, Jesús lo bendijo. Mateo capítulo 5, verso 14. Dice la palabra: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Usted conoce también que dice la palabra que cuando se enciende una luz no se pone debajo del almud, o sea, debajo de la mesa. Nosotros somos luz del mundo. No debemos de andar en tinieblas. Debemos de estar en Cristo, en la luz, practicando la verdad. Tenemos que ser testimonio de un cambio de vida. Mis queridos hermanos, que Dios nos ayude a entender y comprender qué es lo que quiere Dios para nuestras vidas. Que reconozca las asociaciones que lo pueden llevar a las tinieblas. Predíqueles a Cristo. Le decía a las hermanas, y se van a recordar mis amadas hermanas en la enseñanza de lunes: empiece a hablar de Cristo cuando vaya a una reunión con la amiga, con la fulana, con la sultana. Y le decía yo a las hermanas, y empieza a hablar de Cristo, decir: ay, ya no invitemos a fulano y tal. Siempre saca la Biblia. Ya le lavaron el coco. No, el coco no, el alma, porque el Señor le perdonó sus pecados. Pero si nunca hablamos de Cristo y usted se ríe de las bromas, de los chistes, de las barrabasadas que se hablan a veces. Pero si usted marca la diferencia, entonces, y usted empieza a hablar de Cristo, empieza a dar luz, los que van a estar interesados en: yo quiero de esa luz, otros van a huir. Amén, amén. No se quedará sin amigos, sino tendrá una gran familia. Amén. Bueno, Dios es luz, Cristo es luz, el Espíritu Santo es luz y usted es luz. Amén, porque somos de la misma simiente, somos del mismo género. Primera de Juan capítulo 1, versos 6 al 7. Si decimos que tenemos comunión con Él, mire, esto es importante, y andamos en tinieblas, mentimos, dicen. Qué terrible es esto. Ahora, si el que miente, ¿hijo de quién es? Del diablo. Padre de mentira es él. Nosotros ya no somos de la simiente de los mentirosos, porque los mentirosos irán al fuego eterno. La palabra dice, perdone, así dice la Biblia. Entonces, dice la palabra, no somos mentirosos. Si tenemos comunión con Él, debemos de andar practicando la verdad. Bueno, vamos a ir directamente al texto. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no
practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mire qué tremendo. Ahora, entonces la clave para poder, para poder estar en luz es practicar la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él, tenemos que practicar la verdad. Entonces, a la hora de practicar la verdad, muchas veces la práctica de la verdad va en contra de nuestras ideas, a veces en contra de las cosas que antes teníamos como idea. La palabra del Señor nos llama de una manera desafiante que tenemos que practicar la verdad. Tenemos que practicar la verdad. Levante su mano conmigo. Todo aquel que sigue a Cristo debe de estar en luz. Y si está en luz, debe practicar la verdad porque está en comunión con la luz. Aleluya, dele gloria al Señor. Debemos de practicar la verdad. Nuestro Dios maravilloso, quien nos ama, nos da estas verdades para que podamos empezar a practicar la verdad. El Señor nos envía su palabra para que por medio de esta predicación podamos ser habilitados para reconocer las tinieblas y tener comunión con Él y practicar la verdad, que podamos nosotros ser evidencia que le estamos siguiendo, que noten que en nosotros hay un cambio. No somos perfectos, cometemos errores, pero dice la palabra, nos limpia de todo pecado, pero ya no buscamos el pecado. Tal vez el pecado por alguna ligereza de nuestras vidas puede alguien pecar, pero no practica el pecado, sino practica la verdad. Amén. Reconoce. Yo le estoy hablando aquí como hombre, y ayer tenía una reunión con un hermano en la parte final de la noche y le decía, si andamos en la verdad, no tenemos que estar pendientes de los hombres, pero no demos señales que piensen de que no estamos practicando la verdad. ¿Me explico? Debemos de practicar la verdad. Debemos ser luz donde estamos. Dios nos quiere de una manera maravillosa. Yo deseo con todo mi corazón que usted practique la verdad, que usted está en luz porque usted es luz y usted le sigue a Jesús. Dios nos ama de una manera especial. Levantemos nuestras manos al Dios de luz. Padre, te doy gracias, bendito Dios, porque tú eres luz. Cristo es luz y el Espíritu es luz. Y nosotros estamos aprendiendo a tener comunión contigo. Queremos que tú nos enseñes a practicar la verdad. Que tú nos enseñes a experimentar, Señor, que las tinieblas las vamos a reconocer y las vamos a reprender. Porque nosotros hoy decimos que tú eres Dios de luz, Dios todopoderoso, Dios maravilloso, Dios glorioso, y ninguna tinieblas hay en ti, mi Dios. Y si yo soy de tu simiente, soy tu hijo, no deben de haber tinieblas en mi vida. Señor, yo oro y desato esta palabra para mi familia. Señor, por favor, desate esa palabra. Su hogar debe ser un hogar de luz, un lugar de bendición, no un lugar religioso, sino un lugar de luz. Señor, aún a la distancia, yo bendigo a mis hijos, Señor. Bendigo, Señor, a mi familia. Declaro que somos luces encendidas, que practicamos la verdad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús declaramos que así será para cada familia, para cada hogar que está recibiendo esta palabra y la va a poner por obra. Muchas gracias, mi Dios. En el nombre maravilloso de Cristo lo declaramos y lo recibimos por fe. Señor, gracias te damos, mi Dios, porque practicamos la verdad. Sabemos, mi Dios, que es un privilegio cumplir con los diezmos, con las ofrendas, con las primicias. Señor, sabemos que a ti te honramos, Señor. Esta entrega monetaria, Señor, es por fe, Señor, para honrarte a ti. Y, Señor, tú desatas de una manera sobrenatural la bendición sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús yo bendigo los diezmos, las primicias, las ofrendas. Declaro cielos abiertos porque tu palabra así lo dice. En el nombre bendito de Cristo lo declaramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Ha sido un privilegio compartir esta palabra. Nosotros antes éramos, ahora somos luz en el Señor, en Cristo Jesús.
y debemos de andar como hijos de luz. Amén. Un abrazo fraternal, les amamos, les bendecimos. Comparta esta prédica en su muro. Atrévase a hacer un cambio. ¿Publica usted cualquier cosa? No, ya no. Va a publicar los mensajes del Señor. Y qué mejor, si este mensaje fue de bendición y edificación para su vida, compártalo. Dios les bendiga rica y abundantemente. Un abrazo fraternal. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión.